Queridas amigas y queridos amigos de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, un muy cordial saludo, con el deseo de que se encuentren de la mejor manera posible. Son tiempos complicados, son tiempos muy inciertos. Estamos con José Luis Exeni. Él es politólogo, comunicador, escritor. Él también ha hecho una maestría junto con Boaventura de Sousa. Es una persona que hace tiempo atrás viene haciendo un seguimiento, haciendo investigaciones y haciendo todo un análisis muy interesante siguiendo la realidad política boliviana, la realidad política también regional, mundial. José Luis está aquí para que nos pueda ayudar a entender qué es lo que está pasando. Inicialmente, la idea con el presente diálogo es escudriñar cuáles son las aristas que tiene el conflicto que estamos viendo desarrollándose dentro del MAS, sus implicaciones para el propio MAS, para el bloque popular indígena, su perspectiva, lo que se pueda visualizar de su perspectiva hasta el momento en términos históricos, en términos de evolución del proceso político boliviano. También ver cómo esto está impactando el campo político boliviano en general y cómo esto también está dialogando o no, nos contará José Luis, respecto a si esto es algo parte de un proceso que únicamente se está dando en Bolivia o esto está efectivamente comunicado de algún modo, es parte, hace parte o no, veremos, de transformaciones realmente importantísimas, imprecedentes que están teniendo lugar a nivel mundial, a nivel global. Y bueno, para eso estamos acá. Entonces, querido Zoe, para comenzar el diálogo de tu perspectiva, ¿cuál es la relevancia para la política boliviana en un sentido amplio de esta suerte de implosión que estamos viendo actualmente del movimiento al socialismo? ¿Cómo vos ves en tu perspectiva que esto afecta al campo político, a la representación política en el país? Más aún, tomando en cuenta de que en lo que va del siglo XXI, por lo menos, el MAS ha sido el gran portador de, el horizonte de sentido del quehacer político. Tanto así que las oposiciones se definen no por el proyecto necesariamente que puedan portar, sino como el anti, el antimasismo, el antievismo, lo contrario a, lo que no es el MAS, ¿no? Lo que no representa el MAS. Eh, Tal es la gravitación que ha llegado a tener el MAS. Entonces, empezaremos por esta eh, esta primera cuestión y vamos hacia adelante, vamos avanzando. Justo, querido Pablo, qué grato que podamos tener este diálogo en la razón, en el ámbito también del suplemento animal político y podamos tratar de explorar, de entender esto que es muy complejo y es cómo una organización política que ha ordenado y organizado el campo político boliviano durante las últimas 2 décadas con centralidad, como partido predominante, y no solo como partido, sino como instrumento político, con presencia de las organizaciones sociales, cómo ha llegado al punto en el que está hoy, ¿no? Un escenario de muerte cruzada entre sus líderes. A eso ha llegado este gran partido, movimiento político que es el MAS. Quizás convenga empezar por una muy breve caracterización del contexto que nos va a ayudar a ver en qué momento se sitúa la implosión del MAS, porque ya efectivamente podemos hablar de la implosión del MAS. Diferentes estudios que hemos realizado, tanto con liderazgos como de opinión pública y otro tipo de estudios más cualitativos, nos permiten caracterizar el actual contexto boliviano con 4 palabras que son crisis, desconfianza, polarización e incertidumbre. Claramente estamos en un renovado contexto de crisis político-institucional, ¿no? Innegable, con una lógica de bloqueo y parálisis decisorio en la Asamblea Legislativa, pero también ya con un escenario de conflicto entre los órganos del poder público.
Lo hemos visto claramente en las difíciles elecciones judiciales, pero que se complementa con una crisis económica. Claramente hay la sensación, la percepción de crisis y muchas señales de que vamos a una crisis económica. Es un escenario de alta desconfianza. Ninguna institución del Estado goza de la confianza de la ciudadanía ni de los liderazgos. Al contrario, la tónica dominante es de muy elevada desconfianza, pero no solo en las instituciones del Estado, sino también en instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no hablemos solamente del órgano judicial, el Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa, las Fuerzas Armadas, la policía, el gobierno, y un poquito regular es el Tribunal Supremo Electoral, la Defensoría del Pueblo, sino también hay alta desconfianza en la Iglesia Católica, en los medios de comunicación, en los comités cívicos, en el Pacto de Unidad, en los partidos, por supuesto. Es decir, hay una desconfianza generalizada y también, por supuesto, en los que se expresa una desconfianza en los liderazgos. Continuamos en un contexto, en un escenario de polarización que no es solo político-discursiva, que hoy se agrava con un escenario de fragmentación. Eso creo que es la gran novedad de este momento, es la gran fragmentación que seguramente también se expresará en el próximo ciclo electoral y en el próximo ciclo político en el país. Y finalmente, el sentimiento predominante es de incertidumbre. En el último estudio que hicimos muestra claramente que la incertidumbre es la sensación predominante, aunque también aparece ya cada vez más fuerte una sensación de rabia, ¿no? De enojo, de molestia ante lo que está pasando en el país. En ese contexto es el que tenemos que situar, deberíamos situar hoy, esto que ya es una implosión en el MAS y PCP, que empezó primero como un desencuentro entre el presidente electo del 2020, Luis Arce, y quien asumió la presidencia del partido, Evo Morales. Desencuentros respecto a políticas, a visiones, a protagonismo, a reconocimiento, y luego se fue quebrando y se fue fracturando hasta el momento en que hemos llegado hoy, donde se ha fracturado prácticamente la estructura política, y eso ha contaminado, por supuesto, no solo a esta relación entre la presidencia del Estado y la presidencia del partido, sino también a la bancada en la Asamblea Legislativa, que está fracturada, a lo que es el pacto de unidad, es decir, a las organizaciones sociales que son el sostén y la esencia de este instrumento político, también están fracturadas, cooptadas, divididas, y todo eso ha contaminado el campo político, ha contaminado el funcionamiento de la Asamblea, ha contaminado la gestión pública, está contaminando, por supuesto, la gobernabilidad y está condicionando el próximo ciclo electoral. ¿Por qué ha pasado esto? Para introducir un tema para nuestro diálogo, porque como ha estudiado bien Mayorga en su libro Retornar y Resistir y Retornar, el MAS estaba sentado en una estructura decisoria donde una sola persona, que era Evo Morales, concentraba la decisión como presidente del Estado, presidente del partido, jefe del partido, cabeza o núcleo de la bancada parlamentaria, que además tenía una mayoría especial de 2/3, y enlace o núcleo de las organizaciones sociales. Eso se quebró a partir del 2020 y no ha sido sustituido por ningún otro modelo decisorio. Es decir, lo que antes era el sostén decisorio, a reserva de la evaluación, bueno, malo, autoritario, centralista, como queramos verlo, a reserva de esa evaluación, había un modelo decisorio, se tomaban decisiones y eso quebró, eso se fracturó y dejó de existir, y no ha habido nada que lo sustituya. Entonces, el núcleo conflictivo tiene que ver con eso, de que en los últimos 4 años, sobre todo claramente en los últimos 2 años, no ha habido una estructura decisoria dentro del partido de gobierno, partido instrumento político, que define el rumbo de la política pública, de la gestión pública. Y el efecto es el que tenemos hoy, ¿no? Una estructura política fracturada, un gobierno débil, con problemas de gobernabilidad, hoy un gobierno minoritario que no tiene una bancada mayoritaria en la Asamblea y por lo tanto está bloqueado en todas sus iniciativas, un gobierno con respaldo condicionado o prebendal de las organizaciones sociales, y un gobierno bloqueado. Y la figura del bloqueo no es solo metafórica, es textual. Es un gobierno que está bloqueado frente a una disputa que no es por políticas públicas, no es por razones ideológicas, no es por el horizonte del país, si no lo sabemos, es por el control del partido y sobre todo por la candidatura presidencial del 2025. Así de mezquina y de caudillista es esta disputa que nos ha llevado al actual escenario que tenemos en el país.
Totalmente de acuerdo, José Luis. Ahora, esto implica, digamos, por lo menos de que en la coyuntura se ha dejado de hablar de un horizonte político, de justificar, de legitimar por lo menos la lucha política en base a la búsqueda de un bien mayor. La argumentación política ha bajado, ha descendido esto al nivel de argumentos contra la intimidad de las personas y etcétera, etcétera. Y esto efectivamente habla de un vaciamiento de la conversación pública, del debate político, y esto también se evidencia en el lado de las oposiciones que no están teniendo cómo presentarse como una alternativa frente a todo este descalabro que se está viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo esto afecta al campo político en general, todo esto que se viene dando, José Luis? Lo has definido muy bien, Pablo, esta fractura, implosión en el MAS y PCP, además de los efectos dentro del propio MAS y PCP como instrumento político, efectivamente está produciendo esto que tú bien calificas como un vaciamiento del campo político, un vaciamiento de la política. Hoy pareciera que nadie está haciendo política y están haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene efectos en el propio campo político. Como sabes, durante los últimos 10 años, por lo menos, el campo político estaba concentrado en la idea de un sistema con partido predominante, que era el MAS y PSP, que ganaba sucesivamente elecciones, tenía mayoría especial en la asamblea, no necesitaba pactar, el MAS no necesitó pactar y por lo tanto se consolidó esta idea de que el acuerdo, el pacto, cualquier negociación era sinónimo de prebenda o de traición. El pacto se convirtió en mala palabra, ¿no? Eh, y hoy no tenemos más ese MAS como partido predominante, ¿no? Y lo que tenemos es un MAS fracturado que yo lo califico, y lo mencionaba al principio, que está en una lógica suicida de muerte cruzada entre sus líderes. Ya no es una lógica de suma cero, donde lo que pierda uno lo gane el otro, no importa en qué medida, sino es una lógica o un juego de suma negativa, donde los dos están perdiendo. Pero lo más crítico dentro del campo del MAS como instrumento político, pero sobre todo dentro del campo plurinacional popular, lo más crítico no es tanto la implosión misma del MAS, porque el proyecto plurinacional popular precede al MAS como instrumento político y, por supuesto, toda la idea es que vaya más allá del propio instrumento político. Lo más crítico no es tanto la implosión del instrumento político, sino cómo esto va a afectar un proyecto plurinacional popular largamente construido durante décadas, que tuvo un momento clave en el proceso constituyente, que se expresó en ese gran acuerdo que fue la nueva constitución política del Estado, donde se asumieron cuestiones sustantivas en términos de un proyecto refundacional como el Estado, plurinacionalidad del Estado, la interculturalidad de la democracia, el pluralismo jurídico, los buenos vivires, los derechos de la naturaleza, o sea, todo un conjunto de aspectos centrales que están plasmados en la Constitución y que por supuesto desde el principio fueron negados, olvidados, subordinados por el propio instrumento político o por su dirigencia, ¿no? El proceso constituyente muy pronto pasó a un proceso de desconstitucionalización que lo estamos viendo ahora. Entonces, eso está pasando por ese lado. Y por supuesto, lo que ha ocurrido no es que tampoco, ante la debilidad y la fractura del MAS, la oposición esté cosechando grandes victorias y se esté posicionando como un proyecto político alternativo. No, no está ocurriendo eso. Los mismos estudios nos demuestran que este juego de suma negativa que decía en el MAS tampoco está beneficiando a la oposición por su tenaz ausencia de un proyecto político, por su incapacidad de comprender el país. En muchos casos, como decía Almaraz, un país que no solo no entiende, sino que desprecian. Y lo que está ocurriendo en la oposición, el campo político opositor, es un escenario de fragmentación. Como sabes, hay como 17, sino más precandidaturas presidenciales dentro de la oposición, todas ellas proclamando la unidad.
pero sin una narrativa, sin un proyecto de país y sin una plataforma programática que en este momento convenza, porque efectivamente la oposición durante las últimas 2 décadas simplemente ha sido una oposición que se ha caracterizado y se ha identificado como una oposición anti-MAS. Entonces no es que había un proyecto del MAS y otro proyecto político, era el MAS y el anti-MAS, ¿no? Y la oposición siempre en condición de minoría, de debilidad, eh, reactiva. Y yo creo que eso persiste. Claro que ahora las condiciones han cambiado. Pensando en el próximo ciclo electoral, el rumbo que va a tener el MAS a reserva de cómo se defina el próximo trimestre, el primer trimestre, semestre del próximo año, el tema de la candidatura del MAS, de la propia sigla del MAS y PSP, a reserva de cómo se resuelva eso, por supuesto, vamos a ir a un ciclo electoral donde es evidente que no habrá un nuevo partido predominante, sino habrá una suma de derrotados y de minorías que tendrán que pactar, ¿no? Tendremos un gobierno, se puede pensar en un gobierno débil que tendrá que pactar y tendrá que enfrentar una crisis muy severa, muy difícil, no solo político-institucional, sino una crisis económica que requerirá medidas drásticas. eh, y no se percibe en ese momento ese arreglo político institucional para llevar adelante que no sabemos, tal vez será un cambio de ciclo, si se puede expresar como una crisis de representación política, si quizás sea una crisis de Estado, del modelo de Estado, eso es lo que está en discusión y esa caracterización es la que deberíamos empezar a discutir a reserva de cómo se resuelva esta disputa que ya va más allá de la coyuntura. Yo creo, Zoe. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo afecta esto o no al bloque mismo, al bloque popular indígena? Por lo visto, no es que va a definir una ruptura general y catastrófica y que cada quien va a ir por su lado o que el bloque popular indígena va a terminar apostando por liderazgos que no vengan de su propio seno. Parece que la cosa no va por ahí, pero sin duda no se puede afirmar de que esto vaya a dejar incólume al propio bloque popular indígena porque diferentes actores están expresando posiciones diferentes sobre el conflicto que está en curso. Es decir, hay actores que tienen determinadas posiciones, otros que tienen otras posiciones. Hay efectivamente, ahí están habiendo también fisuras, por lo menos en lo que discursivamente podemos evidenciar a partir de lo que están hablando, ¿no? Al final de cuentas, la palabra es un instrumento fundamental para entender lo que hacen los actores. ¿Cuál es tu perspectiva, tu sensación al respecto, querido José Luis? Sí, yo creo que el quiebre más crítico, más allá de la disputa de los caudillos, tiene que ver con cómo se está quebrando el bloque popular indígena, como lo llamas, plurinacional popular. Como sabes, hay esta figura tan linda que plantearon en su momento diciendo, no somos del MAS, el MAS es nuestro. Y efectivamente el MAS es una construcción desde el bloque popular, indígena, campesino, eh, que ha seguido un proceso de acumulación de mucho tiempo, que ha derivado en esta idea de un estado plurinacional, de un proyecto inclusivo, de derechos colectivos. Entonces, todo esto ha sido un proceso de acumulación muy largo, que se ha plasmado en su momento en el Pacto de Unidad y después en el propio instrumento político, y todo eso se está quebrando en este momento, ¿no? Entonces, el primer dato es que las organizaciones sociales, al menos las organizaciones matrices, como las conocemos, ¿no? CESUTCB, CONAMAC, las Bartolinas, los interculturales y todas las 5 organizaciones matrices están fracturadas, están divididas, están o de un lado cooptadas o del otro lado condicionadas. Es decir, hoy mismo no podemos hablar de un bloque plurinacional popular que tenga un proyecto eh, de poder como el que hubo en torno al MAS y PSP, ¿no? Por supuesto, eso, como bien dices, no significa que el bloque popular indígena abandone el proyecto plurinacional popular, ¿no? Creo que eso es lo más importante que habría que destacar. Y más bien, la gran incertidumbre y la gran duda es en qué medida estos sujetos
el sujeto central plurinacional popular, más allá de la disputa donde también, claro, cuentan mucho las dirigencias y las relaciones de poder que tienen las dirigencias de estas organizaciones, más allá de eso, si va a ser capaz de reconstruir el proyecto plurinacional popular más allá del instrumento político, más allá del MAS y más allá del liderazgo de quien fue es otra vez el que articuló todo el proceso que fue Evo Morales y que hoy está fuera, va a quedar fuera de circulación, está en una situación de jaque mate claramente, ¿no? Y por supuesto, con un MAS y PSP que no va a tener, a reserva de cómo redefina la disputa interna, que no va a tener muchas posibilidades electorales. Yo he planteado que ni Evo Morales ni Luis Arce, si fuesen a las elecciones, tienen ninguna posibilidad de ganar esa elección en primera vuelta y menos en segunda vuelta, ¿no? Habría que ver si surge un tercero, no sé, pero en ese momento no tienen ninguna posibilidad de ganar una elección. Entonces habrá que ver cómo desde la oposición, bastante probable que desde la oposición se recompone y en qué condiciones y con qué alcance este proyecto plurinacional popular. Yo creo que viene un tiempo no de nueva conquista de derechos, sino viene un tiempo de resistencia donde habrá que preservar lo que se ha ganado. Creo que el gran desafío será no seguir avanzando. Podemos evaluar cuánto se ha avanzado en estos 15 años de proceso constituyente o postconstituyente, sino preservar lo que se ha logrado, y eso en términos de derechos indígenas, de derechos de las mujeres, de derechos de las diversidades, todo lo que ha significado el proceso muy valioso de conquista de derechos está en un momento regresivo y luego veremos que no es solo obviamente nacional, sino es global. Pero en el caso del país tiene esta especificidad de que ya no habrá un instrumento político que articule esas luchas y habrá que ver cómo se recompone. El otro día estuvimos en una mesa bien interesante de la Coordinadora de la Mujer, donde están pensando la agenda desde las mujeres, y era una mesa sobre participación política y democratización del poder, y una compañera de Tarija contaba una reunión de las dirigencias de base, de las mujeres de base, y decían, aquí no queremos ni evistas ni queremos arcistas, váyanse fuera, aquí queremos a las mujeres y a los compañeros sindicalistas que nos van a defender como proyecto político, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, están divididos, unos están con Evo, otros están con el arcismo y se están peleando, pero más allá de eso, yo creo que la única esperanza que queda es que las propias organizaciones ya no logran unidad. Yo no creo que ya sea problema ningún proyecto posible, un proyecto de unidad en las actuales condiciones, ya es muerte cruzada, pero después de esa muerte cruzada, ver en qué condiciones se puede recomponer este proyecto plurinacional popular. En un contexto tanto nacional como internacional adverso, difícil, que también lo podemos pensar y caracterizar. Bueno, para seguir viendo las diversas, el detalle, las especificidades de los actores. Abordemos por unos minutos la cuestión de las oposiciones, sobre todo las oposiciones tradicionales, José Luis, las que están en lo que hasta principios del siglo XX hubiéramos podido caracterizar como derecha, de centro-derecha y derecha extrema, y que hoy en día ya el espectro político se está moviendo tanto que ya a veces la izquierda termina en la derecha y viceversa. Lo estamos viendo en las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, amén de eso, entremos un ratito en consideración de la situación de las oposiciones frente a esto que se está dando en el MAS. Efectivamente no logran consolidarse como una alternativa, presentarse como una alternativa. La pregunta es, en todo caso, ¿por qué? ¿Qué hipótesis pueden haber ahí? Um, Puede ser flojera, puede ser falta de reflexión política, puede ser desconocimiento de esa Bolivia morena, de esa Bolivia profunda, popular, indígena. Puede ser la imposibilidad de construir vasos comunicantes ahí o de representarlo, plantearse el tema de representar genuinamente esos sus intereses. Puede ser también el hecho de que los sucesivos quiebres históricos que han habido entre las clases blancoides, más identificadas con la hispanidad, con los valores del colonialismo, de la colonialidad, no han querido ceder a esto. Puede ser que estén
pensando todavía en una restauración de privilegios feudales. Hay tantas cosas que pueden estar pasando, pero desde tu punto de vista, eh, a ver, partamos de una sencilla constatación. El hecho de que no logren constituirse en una alternativa ya es un resultado político. ¿Cómo explicamos este resultado político? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las variables que permiten reflexionar sobre este tema y que eventualmente en algún momento podrían ayudar a que estas mismas fuerzas logren elaborar de mejor manera aquello que llevan en la cabeza? Sí, Pablo, has mencionado varios temas que en conjunto creo que caracterizan bien esto que también lo has definido bien como las oposiciones en plural, porque no es la oposición, ¿no? Para empezar, es una oposición política eh, que podemos diferenciarla hoy entre la oposición política tradicional, ¿no? Que viene del anterior sistema de partidos previo a la crisis del 2003, que para empezar no ha tenido ninguna capacidad de renovación, ni en su liderazgo, ni en su estructura, ni en su proyecto programático, ni en su visión de país, ¿no? Los actores que hoy sacan cabeza dentro de la oposición política tradicional, planteando un nuevo tiempo, son actores que vienen de hace 2 décadas, son actores que han ido perdiendo elecciones desde el 2002, ¿no? Ahí tienes a Jorge Quiroga, a Manfred Reyes Villa, a Samuel Doria Medina, a Carlos Mesa. Todos son actores de la vieja oposición tradicional que no se ha logrado renovar ni en liderazgos ni en discursos, y han tenido durante todas estas 2 décadas una posición reactiva, una posición de marginalidad, sin capacidad de enamorar al electorado, de plantear algo distinto que no sea anti-Evo, anti-más. Creo que esa ha sido su mayor debilidad. Y hoy, frente a esa posición tradicional, aparecen otras expresiones de una oposición que quiere ser diferente, que quiere ser emergente, que quiere ser alguna vez, en algún caso hasta libertaria, que quiere diferenciarse, pero que tampoco plantea algo viable al país, que es una oposición que no tiene calle, que por ahí hace mucho ruido en las redes y tiene alguna presencia en los medios de comunicación, pero no tiene calle, ¿no? Y eso no está configurando una oposición política que, como tú has mencionado en los temas que señalabas, eh, primero no ha logrado, no ha terminado de entender el profundo cambio que se ha producido en el país en este último tiempo, no lo logra ver, lo ignora, lo niega, ¿no? Porque, claro, a reserva del balance que tengamos de este proceso de transformación que se ha producido en el país, y de la deriva a la que se está conduciendo hoy, penosa, lamentable, ha habido un proceso de transformaciones en la política, en el Estado, en la economía y sobre todo en la sociedad. Y si la oposición no logra entender ese proceso de transformación, difícilmente va a poder conducir un nuevo ciclo político institucional en el país, o un nuevo ciclo social, o un nuevo modelo de integración social, o una nueva estatalidad en el país. Creo que ese es el gran déficit que tiene. Por supuesto, es una oposición que arrastra, esto que decías, arrastra una mirada que no solo no comprende a las mayorías del país, sino las desprecia. Eso tiene que ver con un tufo racista, señorial, ¿no? Hay esta mirada señorial respecto a las mayorías del país, y lo vemos cíclicamente, ¿no? El desprecio hacia las mayorías que, claro, son ignorantes, o son terroristas, o son manipuladas, o etcétera, ¿no? Y eso no solo está en la historia corta, sino en la historia larga. Y es una oposición que se ha articulado con las otras oposiciones, una oposición regional que, como sabes, ha tenido un centro muy fuerte en Santa Cruz, por lo menos hasta hace algunos años, era el núcleo de la oposición regional. Una oposición mediática que es muy activa, que es muy protagónica, que pone agenda, que, que plantea y exige decisiones, hoy está exigiendo estado de sitio. Esa es la oposición mediática. Eh, y otras oposiciones, como las iglesias, por ejemplo, que han tomado un rol activo dentro de la política y dentro
de la disputa ideológica en el país. Entonces tenemos este conjunto de oposiciones, una política tradicional y, digamos, diferente o nueva, una posición regional, una posición mediática, una posición religiosa y de, poder, de otros poderes fácticos, que llega a este momento de crisis, porque estamos claramente en una nueva coyuntura crítica en el país, sin, sin un proyecto de país. Creo que la gran debilidad de la gran ausencia de la oposición es justamente esa ausencia de proyecto político que yo no sé si reemplace, desplace o rescate lo mejor del proyecto plurinacional popular y nos lleve a un nuevo momento o lo sustituya, pero no existe. No existe, no, por lo menos no lo vemos. Y no estoy seguro que vaya a surgir tampoco en el marco del debate electoral el próximo año. Y estas voces que quieren dar marcha atrás en todo y decir hay que eliminar el Estado plurinacional y volver a la República, no sé qué, esos los nostálgicos del viejo orden, no están entendiendo que eso no depende de la implosión del MAS. Hay un proyecto plurinacional popular que ya ha sido apropiado por los sujetos y por los actores. Boaventura dice sujeto es el que aquel que se niega a ser objeto. Y ya y tenemos muchos sujetos en el país que ya no quieren ser objetos y que no van a permitir ser objetos y que van a defender sus derechos, aunque las condiciones sean adversas. Pues yo creo que estamos en un momento en que hay que discutir no solo cómo se va, cuál va a ser la deriva en cuanto a la implosión del MAS, ni si vamos a necesitar un ajuste económico y de qué tipo, sino hay que discutir en serio cuál es el proyecto postconstituyente y qué es lo que vamos a preservar de eso que ha sido el proceso constituyente y cómo lo vamos a impulsar hacia adelante. Nada de eso está en el debate político hoy, Pablo, y creo que la gran carencia, lo hemos conversado alguna vez, es que estamos en las minucias, estamos en el tiempo de las cosas ya no pequeñas, sino diminutas. Estamos discutiendo eh, en la nada, ¿no? Sin hacer política, y nadie está pensando el horizonte de futuro en el país, y creo que esa es la gran ausencia y también el gran desafío, no solo para lo que vaya a resultar y vaya a quedar después de la implosión del MAS en el proyecto, en el bloque popular indígena, sino también en las propias oposiciones, ¿no? Y creo que no lo están pensando en este momento. De acuerdo, creo, José Luis. Ahora, has mencionado algo que me parece fundamental y es el hecho de que estamos en una nueva coyuntura crítica. Y las crisis, como bien decía René Zavaleta, son momentos que son una oportunidad para el autoconocimiento de las sociedades, sobre todo sociedades, como él llamaba a la sociedad boliviana, una sociedad abigarrada. Y esta crisis está necesariamente trayendo a luz varias contradicciones del propio proceso de cambio, del propio MAS, que no se las había aquilatado adecuadamente o que menos, no se las había abordado y menos resuelto. Están cuestiones acá que están llevando a la crisis, ¿no? Y que son preguntas que están tendidas ahí para el propio proceso de cambio. Está en cuestión, por ejemplo, el tema del caudillismo dentro del proceso de cambio, el tema de la alternancia en la conducción del proceso. Pues, esta es una cuestión irresuelta porque mencionabas también la obra de nuestro común amigo, grandioso hincha de Aurora, Fernando Mayorga, ¿no? Él habla justamente de ese modelo decisorio, pero ese modelo decisorio tampoco aparece de manera natural, es fruto de una estrategia, es una construcción política, ¿no? Y esa construcción política también la que hace agua de algún modo, y lo que efectivamente estamos ahora. Todo eso y portaba contradicciones ese modelo decisorio, que también estallan en 2019 y que no se logra recomponer porque las contradicciones siguen evidenciándose, por un lado, por lo que se puede observar. Por otro lado está la cuestión de si el Chapare un, va a ser una suerte de republiqueta, no va a ¿qué pasa? ¿Qué hace el proceso de cambio con la gobernanza, con la gobernabilidad del propio Chapare?
independientemente de, de los liderazgos coyunturales, ¿cómo se resuelve la gobernabilidad estatal ahí? Son cuestiones que están ahí pendientes. Otra cuestión pendiente, el uso de la justicia, la instrumentalización de la justicia, que ha bandeado y se va a poder usar desde un lado, desde el otro, pasando incluso por la instrumentalización que hubo coyuntural durante el gobierno de Yanine, etcétera, etcétera, a vista y paciencia de todos los bolivianos. Es una cuestión no resuelta, una contradicción que está ahí pendiente y que de pronto nuevamente vuelve a golpear y a recordarnos que está ahí. Y así podemos enumerar diversas contradicciones que emergen en estos momentos de crisis. ¿Cuál es tu consideración sobre estos temas en una reflexión más, quizás más inspirada por una vena zabaletiana, querido José Luis? Me parece muy valiosa esta idea de que la crisis es un momento de oportunidad también, ¿no? Y como sabes, hemos estado tratando de pensar esta crisis a la luz de la idea de, ¿no será que esta crisis puede derivar en un nuevo momento constituyente? ¿No? Por supuesto, hay mucho que discutir desde la propia caracterización de la crisis. Es una crisis del MAS solamente, es una crisis de los caudillos del MAS, es una crisis del gobierno, es una crisis de Estado, del proyecto plurinacional popular, de gobernabilidad. Entonces, hay que caracterizar la crisis. Eh, Hay que ver si hay un momento constituyente, cuál es el sujeto o los sujetos de este momento constituyente, quiénes se van a apropiar, si acaso, de este momento constituyente, y por supuesto, en qué condiciones se puede dar un momento constituyente. Esto para decir que efectivamente, eh, ojalá esta nueva coyuntura crítica derive no una larga y penosa agonía en la política, en la economía o una transición difícil, sino derive en sentarnos otra vez a pensar en qué condiciones podemos avanzar hacia un nuevo momento constituyente que nos permita evaluar aquello que se ha hecho, en lo que se ha avanzado, aquello que ha quedado trunco, aquello que se ha abandonado en el camino, aquello que ha generado contradicciones, porque efectivamente estamos inmersos en estas dos tensiones irresueltas de la historia larga, la étnico-cultural, que se pensó que se podía resolver a través de un Estado plurinacional, y la territorial eh, regional, que se pensó que se podía resolver a partir de un Estado con autonomías, y claramente después de todo después de todo este proceso de vigencia de la Constitución se ha avanzado muy poco en eso, ¿no? Entonces creo que los grandes desafíos tienen que ver con un balance respecto a qué ha pasado con este horizonte de un Estado plurinacional que es central en Bolivia en términos de inclusión de la mayoría indígena, en términos de reconocimiento de derechos colectivos, en términos de reconocimiento del sujeto indígena originario campesino, en términos de esto que durante mucho tiempo fue eh, una lógica de inclusión, de invisibilización, de subordinación y que adquirió centralidad de protagonismo en este nuevo modelo de Estado. Pues, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con el proyecto de autonomías en plural en el país? Cuando ni siquiera se ha logrado hacer un pacto fiscal, por decir los mínimos, cuando después de todo este tiempo el avance en el propio proceso autonómico departamental, regional, ni hablemos del autogobierno indígena, es muy lento, muy difícil, con muchas trabas burocráticas, administrativas, financieras, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado en el pluralismo jurídico? Porque un núcleo central del proceso constituyente era la idea fuerte del pluralismo jurídico, que yo creo que es la salida frente a esta penosa crisis terminal de la justicia ordinaria, ¿no? No hemos avanzado en eso. No hemos avanzado o ha sido muy nominal la idea del buen vivir o de los buenos vivires, porque yo digo, claro, no es solo el suma camaña aymara, también es el suma causa y quechua, el yaico, teco, pave, guaraní, el suma camus, uru, entonces yo digo, son los buenos vivires en plural también, eh, no como un nuevo modelo de desarrollo, sino como una alternativa al desarrollo. ¿Cuánto hemos avanzado en eso? Y parece que muy poco, más allá de la discursividad, que incluso hasta eso se ha ido abandonando, frente a una reafirmación de un modelo desarrollista, extractivista o neo-extractivista, que no da margen para ningún tipo de derechos colectivos, no da margen para ningún tipo de derechos de la naturaleza. O sea, este año, con la quema de más de 10 millones de hectáreas y la
clarísima demostración de que nada más lejos de la defensa de los derechos de la naturaleza que este modelo extractivista perverso, asentado en actores claros, que está destruyendo no solo nuestros bosques y está generando o está contribuyendo a la crisis ecológica, sino nos está llevando a un modelo que no tiene un horizonte distinto al que tenemos ahora. Todo eso hay que ponerlo en discusión, hay que poner en discusión la propia idea que para mí es muy valiosa, yo la reivindico, pero además la reivindico fuertemente, de una democracia intercultural y paritaria. Yo creo que nuestro horizonte democrático es promisorio, pero hay que sobrevivir el presente. ¿Por qué promisorio? Porque la interculturalidad de la democracia nos está diciendo una cosa tan sustantiva como este principio de demodiversidad que plantea el profesor Boaventura de Sousa Santos, de que no hay un modelo único y hegemónico de democracia al cual llegar a parecerse, como nos quisieron decir, sino diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas en interacción y en disputa. Esa es la riqueza de la democracia intercultural. Yo creo que la crisis de la democracia, porque efectivamente estamos en una crisis de la democracia y no solo en Bolivia, sino en la región, en el mundo, que se expresa en un creciente desencanto con la democracia y un desapego con y un enojo con el desempeño de la democracia, esa crisis solo se va a resolver con más democracia, no con menos democracia. Y en Bolivia, cuando hablamos de más democracia, es una democracia intercultural que no solo se limite al rito de las elecciones periódicas, es una democracia que asuma de la diversidad de saberes y prácticas democráticas, pero también es una democracia paritaria. Sin interculturalidad, sin paridad de la democracia, difícilmente vamos a poder avanzar en nuestro horizonte democrático. Eso también está en cuestión. Entonces tenemos Estado plurinacional, pluralismo jurídico, eh, buenos vivires, democracia intercultural y paritaria, el propio modelo económico rural, comunitario, cooperativo, etcétera, está. Entonces todo eso está en cuestión en términos de la brecha que ha habido entre el ideal, entre lo que son principios y normas y derechos reconocidos en la Constitución y en la legislación, y su implementación o su ejercicio. Por supuesto que siempre va a mantenerse esa brecha entre el ideal y su realización, pero hay que ver qué es lo que podemos sostener de este proceso y llevarlo a una nueva fase. No es que damos marcha atrás y nos volvemos nostálgicos de la República, ni tampoco decimos, no, esto ya está muy consolidado porque no hay nada de eso, no es cierto. Pero ¿qué es lo que podemos llevar a una nueva fase, asumiendo que estamos en un momento de crisis y que puede ser un momento de oportunidad? Lo que me preocupa es que esta nueva coyuntura crítica eh, reafirme y atice más aún la fractura social que se ha producido en el 2019, que no solo viene de 2019, viene de mucho más atrás, por supuesto, viene de ese error histórico que fue no reconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016 y después de haber cambiado el horizonte constituyente por la agenda patriótica, es decir, por un modelo desarrollista, etcétera. Pero, ¿qué es lo que es posible rescatar de ese proceso? Creo que eso es lo que deberíamos pensar en un contexto de crisis que no solo está en Bolivia, porque cuando yo te decía, Bolivia se puede caracterizar por crisis, desconfianza, polarización e incertidumbre, y todos los países de la región se pueden caracterizar, o casi todos, con esas palabras. Cuando hablamos con los colegas de otros países, dicen, sí, nosotros también, crisis, desconfianza, polarización e incertidumbre, por supuesto, cada uno con su especificidad, pero en un contexto global donde hay no solo un surgimiento y una emergencia, sino una fortaleza de discursos de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, que ya no solo son discursos sin complejos, como dicen Trump, es un racista sin complejos, sino que están teniendo presencia, están ganando elecciones, están ganando parlamentos, están teniendo presencia, están ya incidiendo en las políticas públicas y esto es muy peligroso para la convivencia, es muy peligroso para la propia democracia. Eh, Hoy no hablamos solo de la crisis de la democracia, sino de cómo mueren las democracias o cómo se subordinan a unas lógicas que no son para nada democráticas. Entonces creo que si situamos esto en ese contexto de crisis nacional, global, de un proyecto político, nos va a permitir avanzar en la caracterización de esa crisis y ojalá plantear o generar un espacio de debate. Nadie tiene la respuesta, un espacio de debate plural que nos permita pensar, ¿es posible avanzar en un momento constituyente, en un nuevo momento constituyente? ¿Con qué agenda, con qué sujeto, con qué horizonte de futuro para el país? Totalmente de acuerdo. Para ir cerrando, entonces, creo saber, porque creo que hemos abarcado ya todo lo que
nos habíamos planteado abarcar en el diálogo, pero se vienen unas elecciones y seguramente lo más probable es lo que señalas, que va a haber un gobierno que va a tener que partir de que no va a tener una mayoría absoluta en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, que tendrá que tendrá mayores contrapesos, probablemente, es lo más factible. Se abre un proceso de transición, sea cual fuera la siguiente presidencia. Um, ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves el porvenir? ¿Cómo ves los escenarios que se abren para el país a futuro? Hay que ver diferentes temporalidades. La primera temporalidad es de cortísimo plazo, es como llegamos a diciembre, así de penosa es la temporalidad de la crisis. Eh, ¿Cómo se supera esta crisis? Hoy mismo hay una batalla territorial en Parotani, en el trópico de Cochabamba, como tú decías, a raíz de los bloqueos y a reserva de las razones por las cuales estamos en esta coyuntura, hay un problema de gobernabilidad, de presencia del Estado, del uso de la fuerza pública, de varios factores que están mostrando una descomposición, una descomposición terrible en la política, en las instituciones, en el propio Estado. Entonces, primera temporalidad es cómo llegamos a diciembre, ¿no? Con voces que dicen que hay que adelantar elecciones y la mayoría dice no, Arce tiene que cumplir su mandato. Segunda temporalidad, ¿cómo llegamos al ciclo electoral? El ciclo electoral se va a iniciar formalmente en abril, cuando el TCE convoca las elecciones generales que se deben realizar en agosto. ¿Cómo llegamos a esas elecciones? ¿En qué condiciones se van a dar, se va a producir el nuevo ciclo electoral? Cuando todavía está irresuelto el núcleo que está produciendo toda esta conflictividad política y está contaminando todo, es porque todavía no se ha resuelto la disputa interna en el MAS. Ya sabemos que van a la muerte cruzada, como digo, pero no se ha resuelto. ¿Quién se va a quedar con la sigla? ¿Alguien se va a quedar con la sigla? ¿Quién va a ser el candidato presidencial del MAS? ¿Tendrá candidato presidencial el MAS? ¿Qué va a decidir el TCE el próximo año cuando le toque decidir sobre la renovación de la dirigencia del MAS y la postulación de candidaturas? ¿Con qué fortaleza el TCE va a tomar esa decisión? ¿O esa decisión tomará un juzgado, una sala constitucional? Entonces, las próximas elecciones también llegan en condiciones de incertidumbre. Sabes que las elecciones se definen por certeza en las reglas, incertidumbre del resultado, pero estamos yendo a un ciclo electoral donde no hay certeza ni siquiera en las reglas, ni menos en la institucionalidad. Entonces, habrá que ver en qué condiciones se llega a ese ciclo. Lo mínimo que habrá que garantizar, por eso te decía, nuestro horizonte democrático es promisorio, intercultural y paritario, porque hay que sobrevivir el presente, y el presente es garantizar el mínimo y unas elecciones con integridad. Y cuando hablamos de elecciones con integridad, son plurales, transparentes, competitivas, participativas y ciertas, cuyos resultados sean aceptados por todos, que no haya narrativas de fraude ni antes ni después de las elecciones, para lo cual necesitamos reglas claras, necesitamos actores con la convicción de competir en las elecciones y de que se resuelva esto por la vía institucional, pacífica, democrática electoral y no por vías extrainstitucionales o violentas. Necesitamos blindar al órgano electoral. Yo creo que hay que, al final del camino de una coyuntura crítica, para evitar situaciones de violencia, siempre queda la salida electoral y eso implica que tenemos que blindar al órgano electoral en reserva de que nos gusten o no nos gusten las autoridades. Ese es el tribunal que tenemos y hay que cuidarlo, hay que blindarlo porque es la condición para blindar la integridad de las elecciones. Entonces creo que el gran desafío en esta segunda temporalidad, la primera, llegar a diciembre, cómo llegamos a diciembre en términos de gobernabilidad y de gestión de gobierno y de la gestión de la crisis político-institucional y la crisis económica. Segunda, cómo llegamos al próximo ciclo electoral. Y la tercera, más incierta, es cómo enfocamos el ciclo postelectoral. ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno desde noviembre del próximo año? Que realmente yo creo que en las actuales circunstancias, no sé si vayan a cambiar mucho, pero en las actuales circunstancias nos están avisorando un escenario de fragmentación en la Asamblea con muchas fuerzas minoritarias
que tendrán que pactar. Y no es malo, es más bien, yo creo que una de las distorsiones del proceso de cambio es que el MAS con sus 2/3 se olvidó de pactar, no le interesó pactar. Yo creo que sí es importante, obviamente lejos de esas lógicas perversas que tuvimos 20 años en Bolivia con la democracia pactada, con coaliciones promiscuas y contra natura, que los actores políticos tienen que aprender a lograr acuerdos, tienen que aprender, esa es la democracia, es conflicto, es disputa por el poder, pero también es construcción de acuerdos procedimentales, sustantivos. Entonces el gran desafío será ese, un gobierno minoritario que tendrá que pactar y enfrentar una crisis severa, no solo en la política, sino especialmente en la economía, con decisiones difíciles que debe tomar. Y el desafío de llevar adelante o impulsar, ojalá, un nuevo momento constituyente, pero un camino de discusión al menos de reformas sustantivas, no solo en la justicia, sino en la propia estructura territorial y funcional del Estado. Creo que tenemos que ponerlo a discusión casi todo casi todo hay que ponerlo en balance y en discusión. Y claro, eso va a depender obviamente de la voluntad de los actores políticos, va a depender de cuál sea el comportamiento electoral de la ciudadanía. La ciudadanía no es tonta, no se equivoca, da mayorías o minorías y da mandatos en diferentes coyunturas y por supuesto que se espera que los actores relevantes respondan a estos mandatos en un contexto internacional que seguirá siendo adverso, que seguirá siendo un contexto de retroceso de derechos y por lo tanto de resistencia en la defensa de los derechos, en un contexto donde los tambores de guerra son cada vez más fuertes y donde nosotros somos apenas una pieza casi irrelevante en ese tablero geopolítico de disputa por una nueva hegemonía o un nuevo tipo de globalización. Entonces creo que estamos yendo en esa triple temporalidad en condiciones de incertidumbre. Entonces habrá que ir paso a paso, un día a la vez, que se resuelva este conflicto del bloqueo, ojalá se resuelva en condiciones que no impliquen pérdida de vidas, que no impliquen violación de derechos, que impliquen soluciones eh, con acuerdos que por supuesto no impliquen impunidad de nadie, etcétera, etcétera. Ojalá que el gobierno tenga la capacidad de seguir bicicleteando la economía para que no nos vayamos a un escenario de colapso en la economía. Y ojalá que el próximo año iniciemos un nuevo año diciendo, bueno, este es un año electoral y todos contribuyamos a garantizar las condiciones para una elección con integridad, pero pensando no solo en el resultado de esa elección, sino en lo que viene después. Creo que el gran desafío tiene que ver en eso, a reserva o más allá de los actores políticos que vayan a aparecer o que vayan a cosechar lo que va quedando, los saldos de la crisis, porque ¿no? Van quedando saldos de esta crisis. Entonces yo diría eso estimado Pablo, y por supuesto, eh, en ese contexto lo fundamental es generar espacios de diálogo plural, de deliberación informada, que haya mucho espacio donde se debatan los temas no solo del país, sino de la política y de la economía. No podría estar más de acuerdo con esos buenos augurios, esos buenos deseos, José Luis. Ojalá realmente lleguemos a un momento en que podamos discutir en mejores condiciones todo lo que viene sucediendo, sin el miedo a que conciudadanos puedan perder su vida de uno u otro lado. Um, la verdad que corresponde que cada quien entienda que la otredad existe y que esa otredad merece consideración, sea del bando que uno esté. Pero bueno, querido amigo, de la razón, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, José Luis, por eh, haber compartido este hermoso diálogo. Recibe los saludos de nuestra directora también, de Claudia Benavente. Y bueno, donde sea que estén, cuando sea que estén, fuerte saludo y los mejores deseos. Chao.